amigos, esto es Imagen Empresarial y ahora que estamos, bueno, pues está en las inmensas reservas infinitas en la Cámara de Diputados, pues hay una buena discusión. Por ejemplo, Coparmex ha hecho posicionamientos con respecto a qué sería lo deseable. Y para hablar también de este tema, está con nosotros pues dos miembros de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Se trata de Fernando Turner, presidente de Catcom Global y fundador de la NEI, y Regina de Nigris, investigadora de la NEI, justamente para hablar pues de lo que ellos observan, sobre todo que han estudiado, no solo es que lo observan, por ejemplo, en términos de un esfuerzo progresivo del impuesto predial, que sería una de las claves. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por tomar la llamada tan temprano, videollamada además, porque también nos pueden ver en imagen multicast. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a Buenos todos. días. ¿Me escuchas? Buenos días, Fernando. Conocí a tu hermano hace unos años allá en Polonia, a Bernardo. Bernardo, exactamente. A mí. Pero entremos de lleno. Fernando, ¿cuáles son los elementos de lo que ustedes plantean? Mira, el principal problema es que vemos es de que se ha hecho sistemático y se ha hecho un cliché la comparación de los ingresos fiscales mexicanos contra la OSD. Y eso ha servido para argumentar que en México la carga fiscal es baja. Es una comparación equivocada, probablemente tendenciosa y muy popular sobre todo entre los economistas neoliberales, desgraciadamente. La comparación entre México y la OSD pues, no es válida. La OSD es una organización compuesta principalmente por países europeos y esos países europeos tienen condiciones económicas muy diferentes a México, entre otras una población mucho más de más edad y en general practican lo que se llama un estado de bienestar. Las diferencias entre OECD y México se deben principalmente a que si bien México es el que menos recauda, pues es el país más pobre, es el país más desigual y es el país más centralista de todos los países de la OECD. Las diferencias de los ingresos se deben entonces a la falta de ingreso de la población y al centralismo económico y fiscal que hay en México. Eso se puede y se debe corregir, principalmente en la parte de ingresos locales, y no creemos nosotros que un estado de bienestar lo aguante la economía mexicana ni sea financiable hasta que México alcance un nivel de ingresos mucho mayor que el que tiene. Yo diría que esos son los principales comentarios. En general, las personas físicas en Europa aportan 5% más de ingresos a PIB por su nivel de ingresos. Tienen un nivel de ingresos 3 veces mayor al de México, consumen más y mucho más, y muy poca población en la pobreza, cuando aquí en México la mayor parte de la población no consume más que bienes exentos del IVA y su contribución es muy baja. Encontramos también que México es el penúltimo país en eficiencia fiscal en cuanto a leyes y reglamentos de 130 países analizados y que las sociedades mexicanas aportan más en proporción que las sociedades europeas y americanas. Esos serían los principales análisis. Creemos que el centralismo de México ha batido la recaudación, los ha hecho dependientes del Ujú. centro, les ha quitado el incentivo muchas veces hasta legalmente de cobrar impuestos. Y entonces vemos que los impuestos locales en México son una quinta parte, o sea, son 20% de lo que son en Estados Unidos y los que son en la OSD. Eso debe de corregirse. Una forma de corregirlo es con el impuesto predial. Nosotros sabemos que en México la inversión inmobiliaria ha sido muy rentable, es una inversión muchas veces pasiva, y el incremento del valor de las propiedades es producto del propio desarrollo de las ciudades y del desarrollo del país. Pudiera incrementarse sustancialmente, hacerse el catastro dinámico, o sea, ajustable Ujú. automáticamente con inflación y cada 5 años revisarse. Y también creemos que el impuesto sobre nóminas puede aumentarse. En general es un impuesto bajo comparativamente hablando contra el costo de seguridad social y el costo de los impuestos federales. Y si se sube, no sería dañino para el empleo, pensamos nosotros, no sería relevante. Entonces, la conclusión es de que si ahora el gobierno federal ha decidido
y creo que correctamente no aumentar los impuestos federales, deberían los estados aprovechar y aumentar su base fiscal y sus gravámenes, de tal manera de que sean menos dependientes del centro. Esas serían las principales conclusiones, ¿verdad? Sin duda es un elemento clave, que por cierto, ahora que te veo en la videollamada me doy cuenta que más bien Bernardo es tu hijo, nada más lo aclaro rápidamente. Y Regina, hay otro elemento de lo que ya menciona Fernando, en función justamente pues de este centralismo y pues que de repente políticamente uno vería que no hay tantos incentivos cuando van a las urnas los gobernadores en función de esto, ¿no? De, por ejemplo, el impuesto a la nómina y el impuesto predial, pero ahora que ha sido, digamos, o vemos una constante lucha que ha sido de varias décadas en términos de las participaciones federales, ¿qué evalúas con respecto a ello? Sí, gracias. Lo que vemos en el estudio es que, como ya dijimos, que en realidad se requiere en México una reforma que aumente sustancialmente los ingresos a los estados y los municipios. Actualmente los estados dependen del gobierno federal para el 85% de sus ingresos y generan solamente el 12% de sus ingresos ellos mismos. Eh, y esto es porque no se quiere cobrar los impuestos que les corresponden por estas razones políticas y porque la centralización del sistema no los incentiva a hacerlo. Entonces, la estructura para las transferencias de las aportaciones y las participaciones del gobierno federal a los gobiernos estatales en realidad desincentiva el desempeño tributario estatal, uh-huh. Porque no depende la cantidad de lo que vas a recibir en lo que has cobrado tú. Entonces los políticos locales, pues para ellos se ve mal políticamente querer aumentar ellos mismos los impuestos. Sí, como quiera van a poder pedirle al gobierno federal dinero para los proyectos y la inversión que ellos necesiten. Entonces se debe incentivar el esfuerzo recaudatorio local mediante ciertas disposiciones que premien con mejores apoyos a los estados y a los gobiernos locales que se esfuercen más y que tengan mayor presión fiscal dependiendo de sus condiciones o sea, su economía y su población y la formalidad de su población. Sí, esa es clave. Ahora me hicieron recordar, siempre lo cito, ya hasta parezco disco rayado, pero Hernando de Soto y su libro El Misterio del Capital, que habla de una revolución catastral también como una forma de generar activos, porque ahora que vimos los datos de la clase media en México, que es pues realmente en algunas entidades muy pequeña y que se puede correlacionar justamente con la formalidad y en parte tiene que ver cuando pagas impuestos, por ejemplo, en términos justamente el predial, pues eso puede ayudar mucho a generar, digamos, a la propiedad como un colateral una vez que ya está legalizada y eso implica una revolución profunda, pero un esfuerzo, como ya lo mencionamos, desde el punto de vista estatal. Lamentablemente se me acaba el tiempo, realmente me gustaría conversar más con ustedes, espero poder hacerlo pronto porque son temas a profundidad más allá de la coyuntura, pero muy insertados, digamos, en la discusión que está teniendo el país y sobre todo que tienen que estar presentes para que esto vaya generando tracción, porque hay pues muchas virtudes en los elementos que ustedes discuten. Ya no nos da tiempo de hablar del 1%, digamos, o digamos del 1% más alto y cómo debería ampliar o pagar más impuestos, y es una discusión que incluso está alineada con lo que ocurre en Estados Unidos. Les agradezco a ambos, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, saludarlos, hasta luego. Gracias. Ahí escuchamos a Fernando Turner, el presidente de Catcom Global y fundador de la NEI, y a Regina de Nigres, investigadora de la NEI,